¿Alguna vez has mirado un mapa y has sentido la inmensidad del océano? ¿Alguna vez has imaginado lo que sentirías si, en medio de esa inmensidad, tus instrumentos dejaran de tener sentido? Si la brújula que debe guiarte a casa empezara a girar sin control y el propio mar debajo de ti pareciera un lugar extraño y desconocido? Esta no es una historia de combate, es una historia de desorientación. La historia de un día tranquilo de diciembre en el que 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos, pilotados por veteranos de guerra, despegaron para un ejercicio rutinario y se perdieron en la leyenda. Sus últimas palabras, transmitidas por radio, no hablaban de un enemigo, sino de una confusión tan profunda que hiela la sangre. No sabemos dónde estamos. Esta es la historia real que inició el mito, la leyenda del Triángulo de las Bermudas. 5 de diciembre de 1945. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía apenas unos meses. En las bases militares de Estados Unidos, el ritmo frenético de la guerra había dado paso a la tediosa rutina del entrenamiento. En la estación aérea naval de Fort Lauderdale, Florida, el sol brillaba y una suave brisa soplaba desde el Atlántico. Era un día perfecto para volar. A primera hora de la tarde, 5 bombarderos torpederos Grumman TBF Avenger se encontraban en la pista, con sus motores rugiendo y sus hélices cortando el aire húmedo. Formaban el vuelo 19, un escuadrón de entrenamiento en una misión que habían realizado docenas de veces. El avión, el TBF Avenger, era una bestia. Era grande, pesado y estaba construido como un tanque volante. Había sido el principal bombardero torpedero de la Marina estadounidense en el Pacífico, famoso por su robustez y su capacidad para absorber una cantidad increíble de daño. Estos aviones habían sobrevivido a los cazas Cero japoneses, al fuego antiaéreo más intenso y a los tifones del Pacífico. Eran fiables, eran seguros. La idea de que uno de ellos pudiera simplemente caer del cielo en un día despejado era improbable. La idea de que 5 de ellos pudieran desaparecer juntos era, sencillamente, inconcebible. Al mando del vuelo 19 estaba el teniente Charles Taylor. Con 28 años, era un veterano de combate con más de 2.500 horas de vuelo. Había servido en el Pacífico, había visto acción y sabía cómo manejar un Avenger en las peores condiciones. Sin embargo, y este detalle es crucial, era relativamente nuevo en Fort Lauderdale. Había sido transferido desde Miami hacía poco tiempo y no estaba tan familiarizado con la geografía local de las Bahamas como otros instructores. Los otros 13 hombres que componían las tripulaciones del vuelo 19 eran aviadores en prácticas. Eran jóvenes, sí, pero no eran novatos. Cada uno de ellos tenía alrededor de 300 horas de vuelo y había completado numerosas misiones de entrenamiento. Eran competentes y estaban bien entrenados. La misión del día era la Ruta de Navegación número 1, un ejercicio del libro de texto. Consistía en un simple patrón triangular sobre el océano. Despegarían de Fort Lauderdale y volarían 91 millas hacia el este. Allí, en un pequeño arrecife conocido como Hens and Chickens Shoals, realizarían una práctica de bombardeo a baja altura, lanzando sus bombas sobre un pecio. Después, continuarían hacia el este durante otras 67 millas. Luego, girarían 73 grados hacia el norte y volarían durante 73 millas. Y finalmente, harían un último giro hacia el suroeste para un tramo de 120 millas que los llevaría directamente de vuelta a la base. 3 tramos, 3 giros, unas 3 horas en total. Deberían estar de vuelta en la base a las 5:30 de la tarde, justo para la cena. Una misión tan rutinaria que probablemente ni se molestaron en despedirse de nadie. A las 2:10 de la tarde, los 5 Avengers del vuelo 19 despegaron en perfecta formación y se adentraron en el azul del Atlántico. Durante la primera hora y media, todo transcurrió según el plan. Las comunicaciones por radio eran normales. El escuadrón llegó a los arrecifes de Hens and Chickens, realizaron su práctica de bombardeo y continuaron hacia el este. La torre de control de Fort Lauderdale y otras estaciones de escucha en la zona podían oír sus charlas rutinarias. Todo
Era normal, aburridamente normal. Y entonces, alrededor de las 4 de la tarde, cuando el vuelo 19 debería estar finalizando su segundo tramo y preparándose para girar hacia el norte, el tono de las comunicaciones cambió. No hubo una llamada de SOS, no hubo un grito de pánico. Simplemente, una conversación confusa y ansiosa interceptada por el teniente Robert Cox, un instructor senior que volaba cerca de Fort Lauderdale. En la radio, Cox escuchó a un piloto decir: «No sé dónde estamos, debemos habernos perdido después del último giro». Cox, extrañado, cogió su radio y preguntó: «Aquí FT-74, ¿qué ocurre?». La respuesta que recibió fue del líder del escuadrón, el teniente Taylor. Su voz, normalmente calmada y profesional, tenía un matiz de incertidumbre que era alarmante. «Mis dos brújulas están rotas», dijo Taylor. «Estoy tratando de encontrar Fort Lauderdale, Florida. Estoy sobre tierra, pero está rota. Estoy seguro de que estoy sobre los Cayos, pero no sé a qué altura». En la torre de control se quedaron helados. ¿Los Cayos? Era geográficamente imposible. Los Cayos de Florida estaban a cientos de millas al suroeste de su posición prevista. Si hubieran volado hacia el este como estaba planeado, deberían estar sobre las Bahamas. Los operadores de radio intentaron desesperadamente hacer entrar en razón a Taylor. Le dijeron que si sus brújulas no funcionaban, simplemente pusiera el sol a su izquierda y volara hacia el norte. Eso lo llevaría de vuelta a la costa de Florida. Era un procedimiento de emergencia básico que cualquier piloto conocía. Pero Taylor, por alguna razón, no podía o no quería aceptar esa lógica. Estaba completamente convencido de que su escuadrón había volado accidentalmente hacia el oeste, sobre el Golfo de México, y que la tierra rota que veía debajo eran los Cayos de Florida. La situación dentro del escuadrón se estaba volviendo tensa. En las grabaciones de radio se puede escuchar a algunos de los otros pilotos cuestionando las decisiones de Taylor. Uno de ellos dice claramente: «Si voláramos hacia el oeste, llegaríamos a casa». Otro piloto parece estar de acuerdo. Sabían que Taylor estaba equivocado. Sabían que volar hacia el oeste era la única forma lógica de encontrar tierra firme. Pero Taylor era el comandante. Era el veterano de combate. Su autoridad y su creciente confusión prevalecieron. «Todos permanezcan juntos», ordenó por radio. «Tenemos que amerizar a menos que encontremos la costa. Cuando al primer avión le queden menos de 10 galones, amerizaremos todos juntos». En ese momento, Taylor cometió el error fatal. Convencido de que estaba en el Golfo de México y sabiendo que si seguía volando hacia el oeste se adentraría aún más en el Golfo, tomó una decisión catastrófica. Ordenó al escuadrón volar hacia el este. Pensaba que así encontraría la península de Florida, pero en realidad los estaba llevando aún más lejos, hacia el corazón del vasto y vacío Océano Atlántico. Mientras el drama humano se desarrollaba en las cabinas de los aviones, el sol comenzaba a ponerse. El cielo claro de la tarde dio paso a nubes oscuras y el mar, antes en calma, comenzó a agitarse. El tiempo, que había sido perfecto, se estaba deteriorando rápidamente. Para 5 aviones perdidos, sin brújulas y volando a ciegas, era el peor escenario posible. Las transmisiones de radio se volvieron más desesperadas y fragmentadas, interrumpidas por la estática de la tormenta que se avecinaba. Los pilotos hablaban de vientos huracanados y de un océano que no se veía como debía. En una de las últimas transmisiones inteligibles, se escuchó a un piloto decir: «Parece que estamos entrando en aguas blancas, estamos completamente perdidos». A las 6:20 de la tarde, la torre de control en tierra logró obtener una triangulación de la posición del vuelo 19. Estaban exactamente donde se suponía que no debían estar, a cientos de millas al este de Florida, volando en la dirección equivocada, con el combustible agotándose rápidamente y la noche y la tormenta cerniéndose sobre ellos. Intentaron transmitirles esta información, pero ya era demasiado tarde. Las comunicaciones eran demasiado débiles. La última transmisión que se escuchó del vuelo 19 fue una serie de chasquidos y zumbidos. Luego, a las 7:04 de la tarde, un silencio absoluto. El vuelo 19,
con sus 5 aviones y sus 14 hombres, había desaparecido del aire. En la base de Fort Lauderdale, el pánico dio paso a una acción frenética. La Marina no había perdido un solo avión en un ejercicio de entrenamiento en meses. Perder 5 de golpe era un desastre sin precedentes. Inmediatamente, se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate masiva. Pero la noche ya había caído y el tiempo había empeorado drásticamente. Mientras los barcos y aviones se preparaban para peinar el océano, nadie podía imaginar que la noche más larga de la historia de la base estaba a punto de empeorar aún más. La tragedia del vuelo 19 estaba lejos de haber terminado. De hecho, el misterio no había hecho más que empezar. El silencio que cayó sobre la frecuencia de radio a las 7:04 de la tarde del 5 de diciembre de 1945 fue un silencio absoluto y aterrador. Era el sonido de 14 hombres y 5 aviones de combate desvaneciéndose en la nada. En las torres de control y las estaciones de escucha a lo largo de la costa de Florida, los operadores se miraban unos a otros, incrédulos. Un escuadrón entero no podía simplemente desaparecer, pero lo había hecho. Mientras la noche y una tormenta cada vez más violenta se apoderaban del Atlántico, la Marina de los Estados Unidos se preparaba para lanzar una de las operaciones de búsqueda y rescate más grandes y desesperadas de su historia. Nadie en ese momento podía saber que no estaban buscando los restos de una tragedia, sino que estaban a punto de ser testigos de una segunda, una que cimentaría la leyenda del vuelo 19 para siempre. Incluso antes de que se perdiera el último contacto, la maquinaria de rescate ya se había puesto en marcha. A las 6 de la tarde, mientras el vuelo 19 seguía perdido en la oscuridad, la base de Banana River envió 2 enormes hidroaviones Martin PBM Mariner para unirse a la búsqueda. Los PBM Mariner eran gigantes del aire, diseñados para misiones de patrulla de largo alcance y rescate en el mar. Podían amerizar en aguas abiertas y tenían una autonomía de vuelo de más de 2.000 millas. Eran la herramienta perfecta para una misión como esta. Uno de los aviones, con el código de llamada Training 49, despegó a las 7:27 de la tarde, con una tripulación de 13 hombres a bordo, y se dirigió hacia la última posición conocida del vuelo 19. A las 7:30 de la tarde, el Training 49 se reportó por radio. Su mensaje fue breve y rutinario. Estaban en camino. Fue la última vez que alguien escuchó algo de ellos. Unos 20 minutos después de esa transmisión, a las 7:50 de la tarde, el petrolero SS Gaines Mills, que navegaba por la zona, informó haber visto una enorme bola de fuego en el cielo. Describieron una explosión espectacular que iluminó la noche durante unos segundos, seguida de una columna de fuego que cayó al mar y ardió durante 10 minutos. El capitán del petrolero fijó la posición de la explosión y se dirigió al lugar, pero todo lo que encontró fue una gran mancha de aceite y un olor abrumador a gasolina. No había restos, no había supervivientes. Cuando el PBM Mariner, el Training 49, no se reportó a la hora prevista, la torre de control intentó contactar con él. No hubo respuesta. El silencio de radio que había engullido al vuelo 19 ahora también había reclamado al avión de rescate. En una sola noche, 6 aviones de la Marina y un total de 27 hombres habían desaparecido sin dejar rastro. La tragedia se había convertido en un misterio impenetrable. Los PBM Mariner tenían un apodo siniestro entre los pilotos: el tanque de gasolina volador. Eran conocidos por la acumulación de vapores de gasolina en su fuselaje, y se sabía que una sola chispa podía hacerlos estallar en una bola de fuego. La teoría más probable es que esto es exactamente lo que le sucedió al Training 49, pero para el público y para los teóricos del misterio que vendrían después, la explicación era mucho más simple y aterradora. El mismo fenómeno que se había tragado al vuelo 19, ahora se había tragado también a sus rescatadores. Al amanecer del 6 de diciembre, la escala de la operación de búsqueda alcanzó proporciones épicas. Más de 300 barcos y aviones de la Marina, la Guardia Costera
y las fuerzas aéreas del ejército, incluido el portaaviones USS Solomons, comenzaron a peinar una vasta área del Atlántico. Se cubrieron más de 300.000 millas cuadradas, desde las costas de Florida hasta las Bahamas y más allá, hacia el mar abierto. Durante 5 días, buscaron sin descanso. Los pilotos volaban tan bajo que las olas salpicaban sus parabrisas. Los vigías en los barcos escudriñaban el horizonte hasta que sus ojos les dolían. Buscaron cualquier cosa, una mancha de aceite, un trozo de metal, un chaleco salvavidas, un cuerpo. No encontraron nada, absolutamente nada. Ni un solo resto del vuelo 19 fue jamás recuperado. Es como si 5 aviones de 14 toneladas simplemente se hubieran desintegrado en el aire. La falta total de pruebas físicas es, quizás, el aspecto más desconcertante y duradero del misterio. Los aviones Avenger estaban diseñados para flotar durante un tiempo antes de hundirse. Las tripulaciones tenían botes salvavidas. El océano, incluso en una tormenta, siempre devuelve algo. Pero en este caso, el Atlántico guardó su secreto por completo. Después de 5 días de búsqueda infructuosa, con el mal tiempo persistiendo, la Marina, con el corazón encogido, canceló oficialmente la búsqueda. Los 27 hombres fueron declarados desaparecidos y, finalmente, presuntamente muertos. Con la búsqueda terminada, comenzó la investigación. La Marina formó una junta de investigación de 500 páginas para determinar la causa del desastre. Analizaron las transcripciones de radio, los informes meteorológicos, los historiales de los pilotos y cada pequeño detalle del vuelo. Su conclusión, publicada en un informe inicial, fue tajante y controvertida. La culpa recaía directamente en el líder del vuelo, el teniente Charles Taylor. El informe lo acusaba de confusión mental o desorientación, argumentando que su decisión errónea de confundir las Bahamas con los Cayos de Florida y su posterior orden de volar hacia el este habían condenado a su escuadrón. La madre de Taylor, indignada, protestó. ¿Cómo podía la Marina culpar a un hombre que no podía defenderse, basándose en conjeturas? Presionada por la familia, la Marina revisó el informe y cambió la conclusión oficial a causas o razones desconocidas, una admisión tácita de que, en el fondo, no tenían ni idea de lo que había sucedido. Y es en este vacío de explicaciones lógicas donde nació la leyenda. Durante años, el incidente del vuelo 19 fue simplemente una tragedia naval más, una de las muchas que ocurrieron al final de una guerra mundial. Pero en 1952, un periodista llamado George Sand, en un artículo para la revista Fate, unió la desaparición del vuelo 19 con otros misteriosos incidentes marítimos en la misma zona y la describió como una desaparición en el Triángulo del Diablo. El nombre era pegadizo, la idea era intrigante, pero fue un escritor llamado Vincent Gaddis quien en 1964 acuñó el término que se haría mundialmente famoso. En un artículo para la revista Pulp Argosy, tituló su historia El mortal Triángulo de las Bermudas. Gaddis narró la historia del vuelo 19 con un toque dramático y sensacionalista, omitiendo los detalles inconvenientes como el mal tiempo y la posible confusión del piloto, y centrándose en los elementos inexplicables. El artículo fue un éxito rotundo. El Triángulo de las Bermudas había nacido. A partir de ahí, la leyenda explotó. Libros, documentales y películas comenzaron a competir para ofrecer las teorías más extravagantes. El Triángulo de las Bermudas se convirtió en un vórtice de la nada, un lugar donde las leyes de la física no se aplicaban. Se habló de portales a otras dimensiones, de secuestros alienígenas, de una tecnología perdida de la Atlántida que yacía en el fondo del océano e interfería con los instrumentos de navegación. El vuelo 19 se convirtió en la pieza central de esta mitología. Las últimas y confusas palabras de los pilotos fueron reinterpretadas. Entrando en aguas blancas, se convirtió en una prueba de una niebla misteriosa y antinatural. La frase «no se ve como debería» se usó para sugerir que estaban viendo algo de otro mundo. La historia se adornó con detalles falsos,
como que los aviones de rescate habían escuchado a Taylor decir «parecen ser de otro universo», o que la torre de control había recibido extrañas transmisiones de radio de los aviones desaparecidos días después del incidente. Nada de esto era cierto, pero hacía que la historia fuera mucho mejor. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué le sucedió realmente al vuelo 19? Si dejamos de lado a los extraterrestres y la Atlántida, la explicación más probable es una trágica pero comprensible cadena de errores humanos y mala suerte, amplificada por un entorno implacable. La teoría de la cascada de errores sugiere lo siguiente. Todo comenzó con la desorientación del teniente Taylor. ¿Por qué un piloto veterano se confundiría de una manera tan fundamental? Hay varias posibilidades. Quizás sus brújulas realmente fallaron, un hecho no tan raro en los aviones de la época. O quizás, y esta teoría tiene mucho peso, confundió las islas de las Bahamas que tenía debajo con los Cayos de Florida. Siendo nuevo en la zona y viendo una cadena de islas similar, su cerebro pudo haberle jugado una mala pasada. Una vez que cometió ese error inicial, todo lo que hizo después, aunque lógico desde su perspectiva errónea, fue un paso más hacia el desastre. Su decisión de volar hacia el este, pensando que estaba en el Golfo de México, fue el error fatal. Su autoridad como comandante impidió que los otros pilotos, que probablemente sabían que estaban en el lugar correcto, tomaran el control. A esto se le suma el rápido deterioro del tiempo. Un mar agitado y un cielo cubierto habrían hecho imposible la navegación visual. Con las brújulas inútiles y sin poder ver el sol o las estrellas, estaban literalmente volando a ciegas. Finalmente, se quedaron sin combustible. Un amerizaje forzoso en un mar embravecido con olas de hasta 15 metros es prácticamente insuperable, incluso para un avión tan robusto como el Avenger. Lo más probable es que los aviones se destrozaran al impactar con el agua y se hundieran en segundos, sin dar tiempo a nadie a desplegar los botes salvavidas. ¿Y por qué nunca se encontraron los restos? La respuesta podría estar en la corriente del Golfo. Esta poderosa corriente oceánica fluye a través de esa zona y es lo suficientemente fuerte como para dispersar cualquier resto ligero a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de días, haciendo la búsqueda como encontrar una aguja en un pajar. Los restos más pesados de los aviones estarían en el fondo de una de las zonas más profundas del Atlántico, en un área conocida como la Fosa de Puerto Rico, donde las profundidades superan los 8.000 metros, fuera del alcance de la tecnología de búsqueda de la época. El misterio del vuelo 19, por tanto, no es que algo sobrenatural ocurriera. El verdadero misterio es cómo una simple desorientación pudo convertirse en una catástrofe de tal magnitud. Es una historia sobre la falibilidad humana, sobre cómo un solo error, magnificado por la mala suerte y la furia de la naturaleza, puede llevar a la tragedia. Los 27 hombres que se perdieron ese día no fueron víctimas de un portal dimensional o de un ovni. Fueron víctimas de las circunstancias, marineros y aviadores que se enfrentaron a lo desconocido y perdieron. La leyenda del Triángulo de las Bermudas, con sus emocionantes cuentos de lo paranormal, a menudo nos hace olvidar la verdadera tragedia humana que yace en su corazón. Y esa es una historia que merece ser contada, no como un mito, sino como un recordatorio aleccionador del poder del mar y del cielo y de la fragilidad de aquellos que se atreven a desafiarlos. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio del vuelo 19. La próxima vez que oigas hablar del Triángulo de las Bermudas, quizás recuerdes no solo la leyenda, sino también la historia real de los hombres que, en una tarde de diciembre, volaron hacia el horizonte y nunca más regresaron. Si te fascinan los enigmas de la historia y quieres seguir explorando los casos que han desafiado toda explicación, suscríbete al canal, deja tu comentario y no olvides activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima investigación. Hasta la próxima.